Buenas tardes, mi nombre es Merian Obando, soy funcionaria de la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y vamos a dar inicio con la charla explicativa sobre las propuestas de fijación extraordinaria de tarifas a nivel nacional para el servicio de autobús que está tramitada bajo el expediente ET01-2020 y correspondiente al primer semestre del 2020. Y la determinación del precio del filtro de combustible, aceite hidráulico y baterías nuevas para la aplicación del modelo tarifario del servicio de transporte remunerado de personas modalidad autobús, tramitada bajo el expediente OT 821-2019. En esta tarde, además de mi persona, nos van a acompañar los compañeros de la Intendencia de Transporte, Mónica Zúñiga y Gustavo Navarro. A continuación, le doy la palabra a la compañera Mónica. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Zúñiga Arias, soy funcionaria de la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a la charla explicativa sobre la fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio de transporte público renumerado de personas modalidad autobús. Les aclaro que esta es una actividad diferente a la audiencia pública. Es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad informar, aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones, ya que este no sería el medio, sino por los que se han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública que se efectuará el 3 de noviembre. Esta exposición se va a subir el día de mañana a nuestra página web y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el día 19 de octubre. Las mismas serán evacuadas a más tardar el 28 de octubre por el mismo medio. El número de expediente que pueden consultar esta información es el ET-001-2020, disponible también en la página www.arecep.go.cr. Como les indiqué, se les invita a participar en la audiencia pública el 3 de noviembre a las 5:15 en los siguientes lugares. En forma presencial en el auditorio de la ARECEP, que está en Huachipelín, por medio de videoconferencias interconectado con el Centro de Estudios de la UNED, que sería en los lugares de Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Punta Arenas, Pérez Celedón y Cartago. Además, en forma presencial, en el Salón de la Cruz Roja de Bribri, que se ubica frente a Limas de Talamanca. Bueno, para comenzar, como les dije, la fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio de transporte público renumerado de personas modalidad autobús es un modelo de ajuste extraordinario que sería para la fecha del día de hoy, 12 de octubre del 2020, en el expediente ET-001-2020. El procedimiento de fijación. Aplicación del modelo de ajuste extraordinario para el servicio de transporte renumerado de personas modalidad autobús, aprobado mediante la resolución RJD-120-2012 del 5 de noviembre del 2012 y publicada en el alcance digital 174 de la Gaceta 214 del 6 de noviembre del 2012. Estas actualizaciones se hacen semestrales en el mes de enero y julio. Además, las tarifas base para la presente fijación son las que se encuentren vigentes en el momento de emitir la resolución definitiva que resuelve la fijación tarifaria de oficio para el servicio de transporte renumerado de personas modalidad autobús. La fijación tarifaria se aplicará a los concesionarios o permisionarios que cuenten con su respectivo título habilitante por parte del ente, o sea, el CTP. ¿Cuáles son los rubros? Son 4, el combustible, salarios, insumo de mantenimiento y gastos administrativos. ¿Qué implica el combustible? Bueno, es el precio por litro de diésel fijado por la ARECEP, promedio del valor diario del diésel durante el semestre inmediato anterior. En este caso, sería del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019. En el caso de los salarios, es la suma de los costos ponderados asociados con 3 tipos de salarios:
que son choferes cobradores, que son trabajadores especializados, chequeadores despachadores, trabajador no calificado, mecánicos, trabajador calificado. Fueron tomados del decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo. El decreto es el 42104-MTSS, publicado en la Gaceta 242 del 19 de diciembre del 2019. En el caso de los gastos administrativos, se componen por el seguro obligatorio SOA, el seguro voluntario que cubre el ES A y C, el impuesto de venta sobre SOA, el impuesto a favor de las municipalidades, la ley 7088 y reformas, impuesto a la propiedad de los vehículos, timbre de fauna silvestre, la revisión técnica vehicular, el canon del CTP y el canon de regulación. Nuestras fuentes de información son el INSS, el Ministerio de Hacienda, el MINAED, la misma CTP, la ARECEP y la Contraloría General de la República. En el caso de los insumos de mantenimiento, abarca los siguientes rubros. Aceite. ¿Cuáles aceites? Pues el de motor, caja de cambios y diferencial, líquido de frenos, grasa, llantas nuevas, precauches y neumáticos. Esta información se realiza por medio de una encuesta de mercado durante el mes de diciembre del 2019 en este caso. ¿Cuál fue la variación de los costos? Para que nos diera el ajuste de 2,38. En el caso de los insumos de mantenimiento, hubo un aumento en comparación al 2019 del segundo semestre con el primer semestre del 2020. La variación es de un 0,60, donde se tiene un 64,88 colones en el segundo semestre del 2019 y en el primer semestre 65,27 colones, con un peso de la estructura de un 25,24% y la afectación a la tarifa de un 0,15. En el caso de los combustibles hubo una rebaja con respecto al segundo semestre del 2019, donde el precio por litro era 546,88 y en este primer semestre de 537,46. Entonces tenemos una variación de menos 1,72%, el peso en la estructura de un 20,72%, afectación en la tarifa de un menos 0,36%. En el caso de los salarios hubo un aumento. En el segundo semestre fue de 1.185.366,34 y en el primer semestre del 2020 1.215.356,19, con una variación de un 2,53. El peso en la estructura es de un 21,19 y la afectación en la tarifa es de un 0,54%. Los gastos administrativos también tuvieron un aumento. El segundo semestre del 2019 por 1.840.486,78 y el primer semestre 2.286.917,08, con una variación de un 24,26, el peso en la estructura es de un 8,46% y la afectación en la tarifa de un 0,05. Consideraciones importantes que son finales. Se procederá a aplicar el incremento de un 2,38 a todas las rutas contenidas en el pliego tarifario vigente al momento de resolver la fijación tarifaria, con el título habilitante vigente bajo la figura de concesión o de permiso, según la información suministrada por el CTP, que se encuentren al día con el pago del canon de regulación y con las obligaciones legales establecidas en el inciso C del artículo 6 de la Ley 7593. Además, deberá haber cumplido con lo dispuesto por la autoridad reguladora en anteriores resoluciones, específicamente lo referente a la presentación de estadísticas mensuales de operación. Las obligaciones indicadas serán verificadas por la Intendencia de Transporte al momento de resolver el presente estudio tarifario. Esto es un gráfico donde nos muestra la distribución de las tarifas según el rango. Por ejemplo, el que presenta mayor cantidad de ajustes o de rutas que van a tener una variación son del 5 colones a 10 colones con un 52,9% y el menor es de 155 a 215 con un 0,7%.
Muchas gracias. A continuación, mi compañero Gustavo Navarro prosigue con la segunda parte de esta presentación. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Navarro y en este momento les voy a conversar sobre la determinación del precio de filtros de combustible, aceite hidráulico y baterías nuevas para la aplicación del modelo tarifario del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad de autobús. Este trabajo corre en el expediente OT 821-2019. Iniciaré conversando sobre los trabajos realizados para la encuesta y la determinación del precio de los filtros, donde tenemos tres antecedentes principales. El primero es la metodología tarifaria que nos pone las reglas a seguir en este trabajo. Un segundo antecedente es el informe que se encomendó a la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la cual se describen las características de los filtros que debemos de cotizar. Y uno tercero fue el trabajo del informe preliminar de la encuesta de precios de filtros de baterías y aceite hidráulico, que es el que está puesto a su consideración en esta consulta pública. Y recordarles que la audiencia pública de este trabajo se realizará el 3 de noviembre próximo. ¿Qué es lo que nos dice la metodología sobre la determinación de estos filtros? Bueno, lo primero es que hay que hacerlo 2 veces al año, en los meses de junio y diciembre. En este caso estamos hablando del trabajo de diciembre del 2019, y que se determinan de acuerdo a lo establecido a la resolución RJB 120-2012, que a su vez nos da algunos criterios en esa resolución. Un primer criterio nos dice que debe ser que este trabajo estará bajo la responsabilidad de dirección de un profesional en estadística, en este caso mi persona, que se solicitarán cotizaciones o facturas pro forma de los precios, pero que se deben de incluir los impuestos. También nos llama a calcular una mediana de los precios de las cotizaciones o facturas pro forma obtenidas. Y por último nos instruye a que los resultados de cada encuesta semestral y su evidencia documental deben de plasmarse en un informe técnico. Insisto en que este informe técnico se encuentra en el expediente OT 821-2019, donde se muestra toda la evidencia documental del trabajo que aquí les presentamos. ¿Qué nos dice el Instituto Tecnológico respecto a los filtros? Bueno, primero nos realiza una investigación bibliográfica donde nos describe qué son los filtros, cuáles son sus funciones y cómo se componen. Por otra parte, se realiza una consulta a los operadores del servicio de transporte público para establecer cuáles son los tipos de filtros más utilizados, la cantidad de filtros que se utilizan por autobús y la marca de los mismos. Dentro de los resultados que nos da el tecnológico, nos dice que, bueno, primero nos explica cuál es la composición del filtro de combustible. El filtro de combustible en realidad se compone de dos partes: un filtro primario, que es el denominado simple o tipo enroscable, y uno secundario, que es el filtro separador de agua. Ellos en conjunto funcionan el sistema de filtrado de los autobuses. Por otra parte, el Instituto Tecnológico también establece cuáles son las marcas y modelos más importantes de autobuses en la flota, al menos en ese momento. Nos establece Daewoo, Volkswagen, Scania y Mercedes-Benz, y una serie de modelos que son los que nosotros deberíamos de ir a costear. Entonces, una vez que ya tenemos claro qué es lo que debemos de hacer, lo establece la metodología, son los filtros que debemos de costear, que nos establece el TEC, pues salimos a la encuesta de filtros. Utilizamos un diseño de muestreo no probabilístico. Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, se remite una solicitud oficial a un conjunto de proveedores, que son los que ustedes ven ahí en pantalla.
Y para el 20 de diciembre, todos estos proveedores ya nos habían dado la información, por lo tanto, obtuvimos una tasa de respuesta del 100%. Al final recolectamos 72 filtros primarios, 43 filtros secundarios, para 4 marcas de autobús, 23 autobuses y 6 proveedores. Luego de que tenemos eso, vamos a tener un listado de precios para el filtro primario, un listado de precios para el filtro secundario, y lo que hacemos es calcular la mediana, tal como lo indica la metodología para el primero y para el segundo, y realizar una suma. Luego de hacer este ejercicio, encontramos y determinamos que el precio de los filtros de combustibles se debería establecer en 41.000 colones con 76 céntimos, esa es nuestra recomendación. Tema aparte, pero en paralelo, también se corre otra encuesta, que es la encuesta de baterías nuevas y de aceite hidráulico. Esto se hace de nuevo mediante una consulta de cotizaciones a un grupo de proveedores, en los cuales puede variar la marca y el local de venta. Estas son las indicaciones o los criterios que utiliza la metodología para que se apliquen. Los precios deben de considerar los impuestos aplicables, no se deben de cotizar, no se consideraron cotizaciones que incluyeran promociones especiales o liquidaciones de mercadería. También se buscó tener al menos 5 cotizaciones en total para cada uno de los insumos, y una de ellas debería ser fuera del GAM. Al final logramos obtener más proveedores, más muestra de la establecida. Pero nuevamente nos planteamos, bueno, la metodología es muy clara en mandarnos a costear cuánto vale una batería nueva o cuánto vale un aceite. Pero la pregunta es, ¿cuál batería? Exactamente cuál es la batería que vamos a costear, exactamente cuál es el aceite que vamos a costear. Esta respuesta nos la responde el Tecnológico de Costa Rica mediante un informe en el cual nos establece que las baterías tipo N150 y N200 son las más utilizadas en la flota, y que el aceite que nosotros deberíamos de costear es el ATF, puesto que es el que más se utiliza también en la flota. Una vez que tenemos claro qué es lo que hay que costear, la pregunta que sigue es ¿a quién vamos a preguntar? ¿No? Entonces, en este caso, utilizamos un trabajo desarrollado desde aquí mismo, la Intendencia de Transportes de la ARECEP, en el año 2017, y en el cual, mediante una empresa realizada operadores y el registro de proveedores que tenemos nosotros en la IT, en una serie de trabajos que venimos realizando, que son similares a este en el sentido de que se costean otros tipos de aceites, tenemos un resultado que son un listado de proveedores de baterías y un listado de proveedores de aceite hidráulico. Entonces salimos a campo a recolectar esta información, otra vez mediante una solicitud formal por correo electrónico, donde el objetivo es determinar el valor tanto de la batería como del aceite hidráulico. La recolección la hacemos con el mismo procedimiento que se viene haciendo en las encuestas de la IT, las venimos realizando desde el año 2012 para muchos otros insumos diferentes de estos. Entonces, pues usamos toda la experiencia utilizada en ese trabajo para aplicarlo ahora. Y se recolectó durante todo el mes de diciembre del 2019. Obtuvimos 9 respuestas para las baterías nuevas, con una mediana de 163.516 colones, y se obtuvo para el aceite hidráulico una mediana de 4.458,12 colones. Esos son los resultados finales, de manera que la recomendación de la IT es fijar los precios de filtro en 41.076 colones, de aceite hidráulico en 4.458,12 colones, y las baterías nuevas en 163.516,65 colones, dejando claro que ya esto incluye el impuesto al valor agregado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gustavo y a Mónica. Para cerrar la sesión informativa, nada más recordarles el número de expediente para que puedan consultar toda la información de las dos propuestas. Son para la parte de la fijación nacional extraordinaria, el ET-001-2020, y para la parte de la encuesta de los filtros, la batería nueva y el aceite hidráulico, el expediente OT-821-2019. Disponibles ambos en la página de la ARECEP
www.arecep.go.cr, y el correo electrónico al que pueden hacer llegar todas sus consultas es al de consejero@arecep.go.cr. Y nuevamente se les invita a participar en la audiencia pública a realizarse el próximo martes 3 de noviembre del 2020 a las 5 de la tarde en los lugares ya indicados. Muchas gracias y buenas tardes.